cordial bienvenida a las siguientes ponencias de las Jornadas Virtuales de Tecnología en Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y Mecatrónicas. Esta ponencia estará a cargo del ingeniero Cristian Remolina Álvarez, quien le damos la bienvenida con el tema Tecnologías y monitoreo inteligente en redes de transmisión. Ingeniero electricista con maestría en potencia eléctrica de la Universidad Industrial de Santander. MBA de la Escuela Externado de Colombia. Diplomado en Regulación Eléctrica de la Escuela Colombiana de Ingeniería y Cursos de Alta Dirección del Tecnológico de Monterrey. Visión Management del IE Business School y Leading Global Business en Harvard Business School, entre otros. Cuenta, además, con más de 20 años de experiencia en el sector eléctrico en temas de construcción, operación, mantenimiento y gestión de activos de transmisión de energía eléctrica. Ha desempeñado diferentes cargos en el Grupo ISA, como director de Regional CPE, director de mantenimiento. Además, gerente de operaciones y gerente de proyectos en la filial ISA Intercolombia, y actualmente se desempeña como gerente de operación y mantenimiento en ISA Red en Perú. Finalmente, ha sido presidente del CNO, Consejo Nacional de Operación, y miembro del Consejo Directivo de COSIAR en Colombia. Le damos la más cordial bienvenida y adelante, puede iniciar usted su ponencia. Muchas gracias, Liz, y muy buenas tardes para todos. Espero se encuentren ustedes todos muy bien de salud, al igual que sus familias. Me dan un momento, por favor. Voy a proyectar la pantalla y vamos a poder iniciar esta ponencia el día de hoy. Ya. Ok. ¿Me confirman, por favor, que se esté bien visualizando la presentación? Sí, Okay. ya se puede visualizar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y nuevamente buenas tardes con todos. Espero que se encuentren bien como les estaba mencionando y muy feliz de poder compartir estos minutos con ustedes, alrededor de 40 minutos para esta presentación. Vamos a hablar un poco de convergencia. La convergencia entre las carreras que ustedes están desarrollando, la mayor parte de los estudiantes acá y el cuerpo de profesores que está en las facultades de mecatrónica y de ingeniería electrónica y telecomunicaciones. ¿Por qué convergencia? Porque la transmisión de energía eléctrica requiere de otro tipo de ciencias que precisamente logran esto. Hacen que la tecnología y el monitoreo converjan para tener una mejor red de transmisión de energía eléctrica a través de la inteligencia. ¿La inteligencia de quién? De elementos que nos ayudan a predecir de una forma óptima el sistema de transmisión. Entonces vamos a hablar un poco, antes de entrar en los ejemplos, que a mucha gente le gustan los ejemplos y ver los accesorios y los gadgets y los sensores para ese monitoreo y esa tecnología, les voy a hacer una pequeña introducción de cómo se ve esto en un mapa mundial. Entonces nos vamos a abstraer. ¿A dónde nos vamos a ir? Algo que seguramente no es nuevo para muchos de ustedes o para todos, que existen unas nuevas tendencias que marcan el futuro de la energía eléctrica a nivel mundial. Hoy hablamos de la electrificación de la economía. Una electrificación basada en 5Ds: la digitalización, la descarbonización, la descentralización, sumada a la disrupción y a la desregularización. Eso en últimas, ¿qué significa? Teníamos una cadena o estamos transitando de una cadena de energía eléctrica que viene de la generación, transmisión, distribución y el consumo a una red completamente conectada, viva. Esa red del futuro
es esta que aparece acá. Es una red que necesita cambiar su forma de ver cada uno de los eslabones de la cadena. Nosotros como compañía ISAREP está participando en el eslabón de la transmisión de la energía eléctrica. Y si bien hoy es un eslabón que es pasivo, en el futuro debe y va a ser protagonista de muchas de las acciones del campo. ¿Del campo de qué? De la transformación de esta red enfocada a una red más confiable, más flexible, más segura, más resiliente e indudablemente sostenible. Y aquí es el término de sostenibilidad, no pensado como un negocio que debe tener una utilidad. Estamos hablando de sostenible porque debe ser amigable con el medio ambiente y contribuir a los retos de un mundo más sostenible. Entonces, esta es la red del futuro. Y por eso les mencionaba que en este futuro es donde entra a participar la ingeniería eléctrica en convergencia con la mecatrónica, las telecomunicaciones y la electrónica. Un segundo que estoy... Ya. Ok. ¿Cómo logramos esto? Hay una teoría básica que nos permite aplicar lo que se llama la gestión de activos. La gestión de activos, que bien puede ser activos de transmisión, de distribución, activos de redes de telecomunicaciones o activos de una industria en particular, lo que permite es conectar todo un planeamiento estratégico de una compañía a través de gestionar 4 elementos claves: cómo se crean los activos, cómo se mantienen los activos, cómo se operan los activos y cómo se renuevan los activos. Con esta teoría básica se aplica a cada negocio. En el caso de la transmisión de la energía eléctrica, nosotros hacemos gestión de activos de transmisión de energía eléctrica con el único objetivo de mejorar y mantener estos desafíos, me voy a devolver un segundo, de esta red que necesitamos para el futuro: más confiable, más flexible, más segura, más resiliente y sostenible. Esto, aplicado a una red de transmisión ya propiamente dicho en nuestro negocio, en la transmisión de la energía eléctrica, nos permite que cuando hablemos de crear activos, estamos pensando o en ofertas o en diseños que mejoren los activos existentes. Cuando hablamos de operar, de gestionar de la mejor manera la operación, diferentes herramientas que están en partes diferentes del ciclo de vida del activo, todo esto se llama el ciclo de vida del activo, que nos permitan atender las necesidades de confiabilidad y disponibilidad. Asimismo, tener una apropiada estrategia de mantenimiento que garantice esa disponibilidad de los activos. Es decir, que todo el tiempo fluya la energía eléctrica independiente que los activos se encuentren en una condición de mantenimiento o de operación. Y finalmente, cambiarlos cuando sea necesario. No los puedes cambiar antes porque estás perdiendo eficiencia financiera. No los puedes cambiar después porque pierdes eficiencia técnica y expones a un riesgo al usuario. Entonces, esta es la teoría de gestión de activos aplicada a redes de transmisión de energía como la que nosotros tenemos actualmente. Entonces, cuando les hablaba de convergencia, este es el gran mapa de la digitalización del transporte de energía eléctrica. Si pensamos en que tenemos unos desafíos de futuro y además de eso, en ese futuro de redes más confiables, disponibles, seguras, resilientes y sostenibles, tenemos que aplicar la mejor forma de gestionar los activos. Esas dos necesidades se transforman acá, cuando nosotros nos apoyamos mutuamente con otras especialidades en este modelo de digitalización de transporte de la energía eléctrica, donde aplicamos tecnologías del orden electrónico, del orden de la tecnología propiamente dicha, la inteligencia artificial, también de las telecomunicaciones e inclusive nos apoyamos en modelos de transformación de las tecnologías antiguas a nuevas tecnologías y seguramente
vamos a recurrir a los elementos de la mecatrónica. ¿Qué hacemos o cuál es nuestra visión? Nuestra visión no se detiene en el 2024, nuestra visión está planteada al 2030 y estamos construyendo poco a poco estos elementos, estas cajas que tratan de hacer ver, es como un rompecabezas y tenemos que ir poniendo las fichas de una forma adecuada, ir pensando cómo vamos a armar ese rompecabezas para llegar a una red de transporte de energía digitalizada que atienda las necesidades de ese futuro. Estamos hablando de tecnologías como historiador, eh, metodologías de manejo de riesgos, tecnologías para hacer monitoreo en línea o casi en línea, unos tiempos de respuesta muy altos, analítica predictiva que nos permita conocer la condición de los equipos y la data y la gestión de la data maestra. Todo eso nos permite tener esto. Este es el eje de la presentación. ¿Qué es lo que nosotros nos imaginamos para el 2030 en una red de transmisión de energía eléctrica? Una red que no solamente sea operada, que no solamente atienda la necesidad de operar, es decir, vigilar las condiciones de la red, tensión, corriente, potencia, conexión, desconexión, responder a las fallas. Eso es lo que hoy en día estamos haciendo. Pero además de eso, debemos volcar, motivar, ampliar nuestros centros de control para que, además de vigilar la red, nos ayuden a vigilar o desde a vigilar la seguridad física y desde la seguridad física vigilar los equipos. Cuando hablamos de vigilarlos, no solamente es tensión y corriente, sino también poder tener acceso a variables que hoy en día no son tan fáciles de obtener, como por ejemplo la temperatura de los equipos, visualizarlos en tiempo real. Además de eso, monitorear la salud de los equipos. Y es que los equipos hoy en día nosotros los tratamos casi que como los seres humanos. Un equipo, tú lo diagnosticas con una serie de pruebas como al ser humano. Al ser humano le hacemos pruebas de sangre, a los equipos le hacemos pruebas de aceite. Al ser humano le tomamos la temperatura, a los equipos también. Entonces, monitorear los equipos para hacer una mejor operación, monitorearlos físicamente, ver su condición física, aplicando los 5 sentidos básicos del ser humano para mejorar la operación, es uno de los grandes desafíos que tenemos hacia el futuro. Pero además de eso, es que una vez logres tener esto, debes proteger esa información, porque esto es información y son redes que son altamente sensibles. Entonces viene otro desafío que se suma a esa construcción del futuro, que es la ciberseguridad. Y aquí muchos de ustedes entran con la seguridad no solamente a nivel de software, sino a nivel de hardware. Y entonces hablamos de niveles de aislamiento en ciberseguridad. Para poder pensar en este futuro de las operaciones integradas que atiendan esa necesidad de ese desafío de la red de futuro, nosotros traemos acá unos ejemplos. Y acá es donde yo les puedo contar a ustedes cómo estamos actualmente en lo último de la tecnología aplicada a las redes de transmisión. No significa esto que no haya más tecnología aplicada en el mundo y ustedes pueden en Google y buscan última tecnología en redes de transmisión, van a aparecer muchas más. Pero estas son las que nosotros hemos monitoreado y se acoplan con la necesidad que tenemos. Aquí hay 2 niveles de tecnología de monitoreo inteligente o de transformación digital de la red de transmisión. ¿Por qué 2 niveles? Uno que está a nivel de estrategia. ¿Cuál es la estrategia para administrar ese monitoreo, ese control de la red de futuro? Y ejemplos aplicados que nos ayudan a construir la estrategia y alcanzarla en el corto plazo. A nivel estratégico tenemos una definición de arquitectura, cómo se mueven los datos, de analítica, cómo procesamos los datos, de SIGA,
Para nosotros SIGA es una sigla que se llama Centro Inteligente para la Gestión de Activos. Entonces, ¿cómo visualizamos la información? Y de ciberseguridad, ¿cómo la protegemos? 4 elementos estratégicos: cómo la conectamos, cómo la procesamos, cómo la visualizamos y cómo la protegemos. Y desde allí construimos estas conexiones que están acá, que nos permiten aplicar esta estrategia sobre los equipos principales que tenemos en las redes de transmisión. ¿Qué es la arquitectura? Es decir, cómo conectorizamos los equipos. Entonces aquí muchos de ustedes en sus facultades de mecatrónica y de electrónica y de telecomunicaciones van a entender muy bien este dibujo, en el que lo que tenemos es unos equipos que se encuentran ubicados en diferentes partes del Perú, en diferentes zonas, costa, sierra y selva, y desde allí necesitamos monitorearlos. Para monitorearlos lo hacemos a través de la tecnología antigua, es decir, físicamente a través de sus variables, o los vamos transformando poco a poco, o los nuevos equipos que llegan ya llegan habilitados con esa tecnología. Los equipos antiguos los habilitamos a través de brokers para que todos ellos, a través de un protocolo de comunicación IS 61850, podamos recolectar la información de cada uno de estos equipos y poderlas traer a un centro, a lo que llaman un data lake, una base de datos, donde podamos aplicar los siguientes pasos de la estrategia. Entonces acá lo que estamos haciendo es conectorizando todos estos equipos y no solamente viéndolos en tiempo real, sino almacenando su información histórica, porque la inteligencia de datos necesita no solamente el dato en línea, sino también el comportamiento histórico. Como les decía ahora, para diagnosticar los equipos de las redes de transmisión es como un ser humano. Entonces, un ser humano tú le puedes ver que su temperatura está alta, pero porque tenga la temperatura alta no es que tenga COVID. Es posible que la fuente de la fiebre sea otra. Entonces el doctor te pregunta, ¿qué otras cosas has estado haciendo? ¿Qué otra cosa has estado comiendo? Y viene la información histórica del ser humano. Igual pasa con los equipos. Empezamos a traer una serie de información y necesitamos contenerla, almacenarla en algunos dispositivos especializados para poder aplicar el siguiente paso. Me quedaron en desorden. Discúlpenme un segundo. Me voy al tema de la analítica del Centro Inteligente de la Gestión de Activos. Entonces, lo que pasa es que el tema de analítica lo tengo al final y ya les voy a mostrar por qué. Luego que la información es procesada, cuando la tenemos almacenada, necesitamos visualizarla. Para visualizarla casi que lo hacemos en línea a través de un monitoreo constante en todo el Perú. Estos son redes en construcción, estas son imágenes reales de nuestro Centro Inteligente para la Gestión de Activos, donde tenemos contabilizados no solamente la cantidad de equipos, sino las variables de cada uno de ellos para poderlos diagnosticar casi en línea. ¿Por qué casi en línea? Segundo, otras sí. Por ejemplo, nuestro centro de control monitorea las variables eléctricas, tensión, corriente, potencia y la condición de los equipos con máximo un tiempo de resolución de 2 segundos. Es el tiempo máximo de resolución. Pero hay otras condiciones como por ejemplo la inercia térmica de los equipos, como por ejemplo el nivel de suciedad que tengan los equipos. Pues no sirve de nada saber que la condición de suciedad hoy puede llegar a ser la misma de mañana. Lo que necesitas es comparar frecuencias de tiempo que son más amplias para determinar si en realidad el equipo está cambiando su condición. Entonces debemos ser muy ajustados a la necesidad de traer variables de acuerdo con la frecuencia que nos permita hacer un diagnóstico adecuado. Este es el elemento de visualización y el elemento de la ciberseguridad, cómo protegemos la información. Para el final les voy a decir qué es lo que hacemos con la analítica para que por favor estén pendientes de las últimas diapositivas de cómo la hacemos hoy en día.
En el tema de la protección de la seguridad, aplicamos una norma, la IS 62351, donde habla que actualmente las redes de TI, de tecnologías de la información, tienen unos elementos que permiten proteger los datos. Pero las redes de transmisión de energía y las de distribución de energía necesitan unos elementos que pueden ser más flexibles en los temas de tecnología, con los tiempos de duración, pero son más exigentes en los temas de seguridad. No sé si han tenido la oportunidad de revisar en los últimos meses las noticias alrededor del tema de la ciberseguridad, donde se han presentado grandes afectaciones de redes energéticas, como por ejemplo en la costa este de los Estados Unidos, por un ataque de ciberseguridad que bloqueó la más grande red de transmisión de gas en Estados Unidos. O en el pasado se han presentado eventos de redes en centrales de generación de energía eléctrica, donde se han presentado vulneraciones del tema de la seguridad cibernética y ha afectado las redes. Entonces son redes de alta exigencia, porque el impacto en estos casos no solamente es financiero para las industrias o las personas que se desconectan, sino también es un impacto desde el punto de vista de calidad de vida. Suspender la red de transmisión de energía eléctrica o suspender una red de distribución de energía eléctrica es, que sé que me van a entender este ejemplo, es como tratar de mantener la cuarentena y el aislamiento en medio del COVID en una casa, pero con todas las luces apagadas y con el wifi apagado. Tratemos de mantener esa contención allí y ese aislamiento cuando no podemos conectarnos con el resto del mundo. Entonces las redes de transmisión de energía eléctrica están brillando porque son los que permiten que podamos sobrellevar estos nuevos desafíos de aislamiento. En estos nuevos desafíos de aislamiento necesitamos proteger las redes de energía eléctrica con elementos y criterios de ciberseguridad. Ok, ahora, ¿recuerdan los 4 elementos de la estrategia, de los cuales solamente les he contado 3? Miremos cómo se aplica eso ya propiamente dicho. Entonces aquí viene el tema de, ¿y entonces cómo obtenemos los datos de los equipos? Los obtenemos a través de drones o de helicópteros o de satélites para las líneas de transmisión. Entonces acá tenemos lo que llamamos inspección digitalizada de líneas de transmisión donde tenemos nuestras redes y venimos buscando los mecanismos en los cuales tengamos un monitoreo de la condición de esos activos en diferentes partes de la red. Venimos trabajando o en un monitoreo a través de imágenes tomadas por helicóptero o en un monitoreo a través de procesamiento digital de fotos satelitales o este que es el más conocido de todas las tecnologías aplicadas en este momento o más difundidas en líneas de transmisión, que son los drones, con vuelos que permiten tomar fotos de la condición de los equipos, como estos niveles de contaminación o elementos ajenos a las redes de transmisión, como son las aves migratorias y sus nidos. En cualquiera de esos casos, estos elementos de monitoreo nos permiten conocer la condición de los equipos. Entonces, esto es como lo que más tenemos aplicado actualmente en nuestras redes de transmisión. Por otra parte, esta es la inspección. Inspección, nosotros separamos 2 palabras, inspección y monitoreo. La inspección nos permite obtener información de varios activos al mismo tiempo. Podemos revisar varias torres con un solo vuelo, pero también necesitamos obtener información de un solo equipo y de cómo está su condición, y para eso hacemos monitoreo. El monitoreo lo que hacemos es traer la información de un solo equipo, de una torre en particular que se encuentra en el desierto, y necesitamos traer la información de su condición de contaminación para determinar si es posible que falle o no falle. Entonces instalamos una serie de equipos y apelamos a fuentes de energía solar que alimentan estos sensores que se encuentran ubicados en la parte alta de la torre y que tienen elementos para monitorear la corriente de fuga o el efecto corona.
Debo advertir que estos dos ejemplos, que son pilotos reales, son elementos de prueba donde estamos tratando de identificar cuál es el equilibrio costo-beneficio de la aplicación de elementos de monitoreo en línea de redes de transmisión torre a torre. Nosotros contamos con más de 25.000 torres o postes, incluyendo torres y postes. Si pensamos en ponerle un panel solar a una, tenemos que multiplicar por 25.000. Entonces, y si cada panel nos vale $10, entonces serían $250.000. Entonces, tenemos que encontrar el equilibrio costo-beneficio para saber cuál es el punto del monitoreo en el cual estamos haciendo un uso adecuado de las redes y un equilibrio adecuado de las finanzas de la compañía. En eso consiste la gestión de activos, el equilibrio del costo, del riesgo y del desempeño aplicado a los activos. Por eso estos son pilotos de prueba. Otros pilotos de prueba en el monitoreo de estructuras son, por ejemplo, la inclinación de estructuras cuando se encuentran sometidos a variables ajenas a su condición original. Entonces, cuando tenemos depósitos de agua o cuando tenemos épocas de lluvia intensa, periodos de avenida o periodos de estiaje con fuertes vientos, necesitamos monitorear si las estructuras se están inclinando o si están vibrando, porque cada una de estas variables nos dan elementos para poder diagnosticar la condición de los equipos. Muchas de estas variables se miden de forma directa, algunas otras de forma indirecta. Esos mismos elementos de inspección y de monitoreo, ya no aplicado a líneas de transmisión, es decir, a nuestras grandes autopistas, sino a las subestaciones, es decir, estos centros de acopio y de conexión eléctrica, son estos son los ejemplos de inspección. Por ejemplo, inspección de drones en subestación. Hacemos una revisión de toda la subestación con un solo dron. Vemos varios equipos. O podemos colocar cámaras de punto fijo, unas cámaras de punto fijo que nos permitan tener un monitoreo térmico a través de sistemas que están previstos para la vigilancia de que no se meta un ladrón, una intrusión ajena a la compañía, pero también las cámaras pueden tomar imágenes de los equipos y definirnos, así como tenemos vigilancia térmica de algunas instalaciones, pues poder vigilar térmicamente los equipos. Otra opción es monitorear los equipos, entonces ya la condición individual de cada uno de ellos, uno a uno, y para esto estamos haciendo varios pilotos ya a nivel de grupo empresarial. ISAREP es una filial del grupo ISA que tiene presencia en varios países, Colombia, Brasil, Chile, Bolivia y próximamente en algunos otros países, y Perú, obviamente. Entonces acá nos apalancamos, aprovechamos que existen otro tipo de filiales y aplicamos estos pilotos de sensores de subestaciones en varias. Nosotros acá en el Perú estamos monitoreando. El gas SF6 es un gas inerte que nos ayuda a operar los equipos de una forma eficiente para poder volverlos más compactos, y el monitoreo de diferentes condiciones en celdas de media tensión o de baja tensión para conectar los equipos. Tenemos pilotos en otras partes de Latinoamérica, pero estos son los que estamos llevando a cabo acá en el Perú. Finalmente, otro tipo de tecnologías que quisiera mostrarles a ustedes aplicadas a las redes de transmisión y, como les decía en un principio, en esa convergencia entre las redes de transmisión de energía eléctrica o entre la ingeniería eléctrica, la ingeniería electrónica, la mecatrónica y las telecomunicaciones, son estos elementos de movilidad. ¿Qué son elementos de movilidad? Necesitamos que nuestro personal, porque siempre vamos a trabajar con personas que nos ayuden a determinar las acciones, las mejores acciones de mantenimiento, a pesar de que tengamos inteligencia artificial. Las personas no quedan atrás, no se relegan. Lo que pasa es que nos enfocamos en especializar más las personas. Entonces necesitamos que estas personas entiendan y estén conectadas con estas inteligencias artificiales para que puedan
tener información oportuna, atender el equipo apropiado, evitar errores de pérdida de conciencia situacional, que atiendan el equipo apropiado y que no se pongan en riesgo porque el equipo que debe ser intervenido se encuentra desenergizado y están en un ambiente que se encuentra completamente energizado. Entonces, que evitemos riesgos. Por eso necesitamos elementos de movilidad para reportar, recoger información y asimismo garantizar la seguridad de las personas. Hace un momento les expliqué que nos apoyábamos en sistemas de vigilancia electrónica perimetral también para vigilar los equipos, pero nosotros entendemos que la vigilancia perimetral hace parte de una estrategia de seguridad de nuestras instalaciones y tratamos también de hacer converger estas cámaras que tenemos para vigilancia con el monitoreo de equipos. Finalmente, luego de que tenemos desplegado elementos de monitoreo y de inspección, tanto de líneas como de subestaciones, y los conectamos, a través de la arquitectura definida, los visualizamos a través del Centro Inteligente de la Gestión de Activos y protegemos la información desde los criterios de ciberseguridad. En el corazón de todo esto se encuentra la analítica. ¿Qué es la analítica? Son estos elementos de automatización que nos permiten procesar la información que de alguna forma se puede automatizar. Pero hoy en día muchas cosas se pueden automatizar. Nosotros podemos monitorear la cargabilidad de elementos, hacer monitoreo de variables análogas, monitorear todas las variables que les acabé de mencionar de las líneas de transmisión, de los equipos inductivos como transformadores, tener información de estos que se llaman PMUs, Phasor Measurement Unit, que son unidades de medición fasorial, medir toda la condición de la red y que los robots y la automatización y la inteligencia se encarguen de procesar grandes volúmenes de información para acotar esas estrategias de mantenimiento y poder atender los equipos apropiadamente. Cuando tenemos todo ese mundo, ese contexto de información conectada, procesada, visualizada y protegida, también necesitamos que esas de información se encuentren estratégicamente distribuidas para lograr obtener la mejor calidad y fuentes de información. Y no toda la información se produce en elementos pilotos. Hay otra tecnología que se puede adquirir, pero debemos ser amplios en nuestras compañías para poder habilitar nuevas tecnologías, desarrollar tecnología propia o comprarla cuando sea necesario. Nosotros tratamos de siempre mantener una mirada en los dos mundos. ¿Por qué en los dos mundos? Porque creemos firmemente en el desarrollo de la ingeniería y de la innovación local. Entonces aquí les voy a mostrar unos elementos de innovación aplicada que proviene de esos trabajos que venimos haciendo con varias personas en el Perú y otros ejemplos donde traemos tecnología que ha sido necesario adquirirla. Una tecnología que ha sido necesaria, por ejemplo, esta tecnología que se llama BIM, Building Information Modeling, que se trata de hacer un diseño de tercera dimensión de los equipos y desde el diseño darle trazabilidad a esta información para que esta información inicial esté vigente a lo largo de todo el ciclo de vida del activo y se encuentre disponible para la etapa de operación y mantenimiento. Esas son herramientas que usan ingenieros de acá del Perú que están entrenados para hacer este desarrollo. Otra forma de adaptar la tecnología que adquirimos a nuestras propias necesidades es aplicar realidad aumentada, hacer acompañamiento de nuestras personas que se encuentran en sitio para atender o condiciones de mantenimiento o condiciones de falla, asesorados bien sea por un especialista en otra región del Perú
o por un especialista desde la fábrica. Y esto nos está permitiendo que el conocimiento de las personas aumente. ¿A partir de qué? De un acompañamiento virtual desde cualquier parte del mundo o del Perú, pues del Perú o del mundo, en estas necesidades que tenemos. Son tecnologías aplicadas a nuestros sistemas de transmisión. Otra es la realidad virtual, que este representa un gran desafío que tenemos actualmente. Estamos incorporando a nuestra compañía técnicos, ingenieros, especialistas en actividades de operación y mantenimiento en diferentes especialidades. Pero no siempre podemos entrenarlos con lo que realmente sucede en una subestación en el sistema de transmisión o en las líneas. Para ello, para poderlos entrenar apropiadamente, usamos elementos de realidad virtual. Y ya tenemos actualmente algunos escenarios de entrenamiento de realidad virtual que nos permiten que nuestro personal se encuentre capacitado para poderse enfrentar a la realidad y desafíos del negocio. Como les decía ahora, la tecnología debe ayudarnos a atender los desafíos de la red de transmisión que tenemos. Y finalmente, esto que me gusta cerrar la presentación de la tecnología aplicada a la red de transmisión con LISA. LISA, como pueden ver acá en la parte superior izquierda, es un elemento que se encuentra desarrollado, es powered by ISA Perú, es decir, es desarrollado por nosotros. Es una creación, es una innovación del orden local. Aquí nos encontramos con un desafío. No había una tecnología que fuese económicamente viable y técnicamente disponible para la necesidad que teníamos. Y fue necesario hacer un desarrollo interno que nos ha permitido monitorear los equipos. LISA es una sigla que dice que traduce lector inalámbrico de señales de activos. ¿De activos cuáles? Transformadores, se puede aplicar a industria, se puede aplicar a motores y nos permite conocer estas variables en tiempo real. Entonces aquí tenemos un mix de cosas. Estamos probando elementos de monitoreo vigentes que están muy de moda, pero también tenemos desarrollos propios para mantener el conocimiento de nuestro personal y poder atender los desafíos de esa red de futuro. La red más confiable, más disponible, más segura, más resiliente y sostenible. Mis mensajes finales para ustedes en las facultades de Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Miren, una frase de Mohamed Yunus, emprendedor, líder, economista, pero premio Nobel de Paz. La tecnología es importante, pero lo que realmente importa es lo que hacemos con ella. Aquí, este mensaje es fundamental porque yo les muestro muchas cosas de tecnología, las que podemos hacer y las que podemos comprar, pero realmente tenemos que sintonizar la necesidad que tenemos desde las compañías y desde las universidades para que encontremos ese punto de convergencia que nos ayude a alcanzar ese futuro lo antes posible y que podamos mejorar la calidad de vida de la gente, que en este caso en las redes de transmisión de energía eléctrica lo tenemos claro. La red de transmisión de energía eléctrica como elemento de la red de energía, como un eslabón de la cadena de la energía, ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas. Y otra frase que les quiero dejar de reflexión para el final. El futuro es eléctrico, como les decía al principio, la electrificación de la economía. Y ese futuro eléctrico será más digital, más descarbonizado, más descentralizado, para atender a un cliente o consumidor que quiere una energía más limpia, más económica, más disponible y con más servicios de los que hoy ni se imaginan que necesitan. Y entonces allí necesitamos que la ingeniería, la red de transmisión de energía eléctrica, discúlpenme, no solamente sea atendida por ingenieros electricistas, sino que también
tengamos otro tipo de tecnologías, otro tipo de especialidades y otro tipo de pensamientos que converjan en esto que necesitamos. Una red que sea atienda esas necesidades de futuro, de confiabilidad, seguridad, disponibilidad, resiliencia y sostenibilidad. Esos son los mensajes finales. Trajimos una presentación muy corta porque la verdad es que está muy cargada de información, información que esperamos sea de utilidad para ustedes y que sobre todo los motive a buscar esos elementos de futuro, a buscar a que nos apoyemos entre todos a construir un futuro mejor, un Perú mejor desde las facultades de ingeniería de cada una de nuestras universidades. Desafíos tenemos por montones. Necesitamos es mucha creatividad, mucha innovación y que la universidad y la industria trabajemos de la mano en estos desafíos de futuro. Con eso quiero cerrar la presentación y quedo atento a sus preguntas en el día de hoy. Muchas gracias por su ponencia, muy interesante y vamos a esperar un momento a que los asistentes reformulen sus preguntas para poder leerlas, por favor. Estamos atentos acá. Esperamos haber causado por lo menos alguna, ¿cómo era que decía mi abuela? Haber movido un switch dentro de alguna de las personas para que se motiven a ayudarnos en estos desafíos de futuro y en la convergencia. Claro que sí, es importante desde la más pequeña chispa. Ajá. Acá nos comentan, ¿cuán importante considera usted que el Internet de las cosas va a transformar a la tecnología específicamente en la eléctrica, en ingeniería eléctrica? Yo pienso que es un elemento muy importante, inclusive en la última diapositiva no lo leí, pero si se dieron cuenta, hay un ligero cambio en el Internet de las cosas, en el IoT, Internet of Things, que es, así lo llaman pues los que son más especializados en esto. Y estaba hablando de un nuevo término que se llama el Internet de la energía. Acá en el Perú tenemos un mapa de la digitalización o un plan de digitalización del Perú al 2050. El Internet de la energía que se encuentra habilitado o apoyado en el Internet de las cosas es uno de esos eslabones claves para ese Perú 2050 que queremos buscar. Entonces, la respuesta a la pregunta es, ¿qué tan importante es? Es muy importante, muy importante. Nos permite abordar aquellos problemas que pensábamos que eran complejos de una forma más fácil. Y eso significa, en últimas, que hace que nuestros desafíos se enfoquen en otros aspectos y nos reduce las necesidades que teníamos antes, permitiendo que conozcamos nuevas variables. El Internet de las cosas yo creo que es y va a ser un agente fundamental en esos desafíos de futuro. Espero haberle dado respuesta a quien preguntó a quien hizo ese comentario. Muchas gracias. Aquí tenemos una segunda pregunta en donde nos comentan sobre la ciberseguridad. Antes lo consideraba solamente que estaba en la programación y computación. Eh, en la parte de hardware, ¿cómo funciona un poquito más? ¿Me puedes, por favor, repetir la pregunta? Que creo que tuve un congelamiento en mi internet y te perdí y no escuché la pregunta. Sobre la ciberseguridad. Lo, lo relacionaba mucho con la computación y la programación. Sin embargo, veo que también es aplicado al tema de hardware. Tiene un poco de dudas acerca de esto, no
termina. Entonces, para él es un poco nuevo, entiendo el tema de la ciberseguridad y cómo lo podría ampliar un poquito más a su carrera de mecatrónica, que es un poco más física. Ok, a ver, no soy un experto en ciberseguridad, no lo soy. Eh, pero, pero hubo una diapositiva que la pasé muy rápido. Me dan un segundo, por favor, y trato de mostrárselas en el tema de la ciberseguridad. Y yo creo que esto puede ayudar a aclarar la pregunta. Un momento y compartamos. Entonces, creo que ya se está viendo. Sí, Ok, perfecto. Entonces, mira, la ciberseguridad es necesario tenerla en dos niveles. El nivel de la accesibilidad de la información, es decir, la accesibilidad al dato propiamente dicho, pero también tiene un nivel de seguridad asociado al hardware. ¿Por qué al hardware? Porque resulta que en las redes de energía eléctrica los software nos ayudan a mover los equipos. Entonces tú con una orden de un computador puedes abrir o cerrar un interruptor. Entonces yo creo que este es un ejemplo demasiado básico para ustedes, excúsenme, lo uso en charlas de semestres muy básicos o personas de colegio, pero me sirve para la respuesta a la pregunta. Imagínense que su cuarto es una ciudad. Entonces usted controla desde su computador el interruptor de su cuarto. En ese orden de ideas, el computador puede apagar o prender la luz de su cuarto, es decir, puede apagar o prender la ciudad. Entonces aquí tenemos una convergencia entre hardware y software. Entonces necesitamos que los criterios de ciberseguridad se apliquen tanto a nivel de TI, que está aquí a la derecha, es decir, a los portátiles, los celulares, los PCs de escritorio, los software que tenemos, la red corporativa, el correo electrónico, pero también que se aplique a nivel de hardware. Cuando hablamos de hardware, estamos hablando de esta red que mueve la gestión operativa, de los equipos que abren y cierran, de los controladores que mueven los interruptores, pero también de software especializado, como por ejemplo este que está acá, se llama IHM, una interfaz humano-máquina o un sistema automático de subestación. O el SCADA, que es una mezcla de esta que se llaman las tecnologías de la operación o tecnologías operacionales, que es el que está en la frontera entre el software y el hardware, el que te traduce las señales de comunicación y te las vuelve ya una señal física. Ahora, si la pregunta estaba enfocada en cuáles son los elementos de la ciberseguridad que afectan el software, entonces ya estamos hablando de cómo protegemos. Cuando nosotros hacemos evaluaciones de ciberseguridad, no solamente nos centramos en los firewalls y en las acciones de claves de acceso, sino también en qué barreras físicas ponemos para acceder a los equipos. Y pues ya lo último en ataques de ciberseguridad dan cuenta de que los ataques no solamente son de software, perdón, sino que se pueden hacer intrusiones físicas, se meten en las redes a través de diferentes dispositivos. Entonces, ¿cómo lograr blindar nuestras redes de energía eléctrica de esos ataques especializados que se están dando a nivel mundial? Entonces, pues acá es un punto de convergencia, porque la traducción de, o el riesgo de la ciberseguridad en las redes de transmisión y distribución se materializa cuando se afecta al servicio de energía eléctrica. Espero haberle dado respuesta. Como le digo, no soy muy experto en el tema del punto de la ciberseguridad, pero aquí está esta referencia, que es la IS 62351, que tal vez en esa IS, en esa norma, pueda profundizar un poco más al respecto de eso. Muchas gracias. Yo creo que queda un poco más claro y también de la importancia y complejidad, ¿no?, que conlleva poder unir esta gran variedad de protocolos y también dispositivos. De acuerdo, exactamente.
tenemos una tercera pregunta. Juan. ¿Qué desafíos usted encuentra en la implementación en la industria 4.0? A ver, desafíos en la industria 4.0. Pues en realidad los que se me ocurren en este momento tienen mucho que ver con que en esa nueva industria de futuro podamos apoyar de una forma más que clara, es tangible, es decir, que se pueda contabilizar la contribución de nuestras energías, de nuestras empresas, perdón, a elementos como por ejemplo la descarbonización. O sea, ese es un gran desafío, gran desafío. ¿Cómo realmente nosotros contribuimos a minimizar nuestra huella de carbono en esa industria 4.0 que requiere redes con unas tecnologías gigantescas, pero también descarbonizadas? Entonces es un primer gran desafío. Otro tiene que ver la industria, en la industria 4.0 que se encuentra montada o apalancada en temas de transformación digital. ¿Cómo usar esa tecnología en beneficio propio? Yo creo que como empresa, y lo digo a nivel ya inclusive hasta de experiencia personal, considero que lo importante no es comprar la tecnología. Si tú compras la tecnología, si compras un iPad, pero sigues tomando nota en el cuaderno, no te transformaste. La transformación digital es transformar la cultura y ese es el gran desafío. Yo creo que todos los seres humanos tenemos ese desafío. ¿Sí? Y yo le regalé un televisor de última tecnología a mi mamá y le decía, ve Netflix que está súper bueno y no logró conectarse a Netflix. Nos tuvo que hacer casi que una inducción al mundo de la tecnología del televisor para que mi mamá se pudiese conectar. Sin embargo, luego de un tiempo tomó cursos de computadores y ahora es la fan número uno, tiene 75 años y chatea en Facebook y se mueve en Instagram y un montón de cosas. Le transformamos su cultura. Yo creo que las industrias también tenemos ese gran desafío y que es el más relevante de todos. ¿Cómo transformamos realmente a las personas para que den ese paso de que nosotros no, una cosa es digitalizar una empresa y otra cosa muy diferente es transformarla digitalmente? Ese es el más grande de todos. Y ya que además de transformarla, contribuyamos a que este mundo sea más sostenible hacia el futuro y tengamos un mundo para vivir nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos en el 2050, en el 2080. Entonces ahí está que hagamos las cosas bien y mejoremos nuestra huella de carbono. Ahí, con esos dos, no quiero extenderme más, pero esos son dos de los, para mí, de los más grandes, de los más grandes. Y ahí trabajamos todos. Imagínense ustedes como futuros ingenieros mecatrónicos, encontrar la mejor forma de hacer procesos productivos en una compañía o mejores fuentes de energía um, o nuevas formas de aprovechar la energía solar, mecanismos para aprovecharla de forma eficiente. No sé, y yo que estoy en el mundo de la energía, pero únicamente en un segmento, ¿qué otras cosas se les pueden ocurrir a ustedes? Muchísimas. Ahí hay muchos desafíos. Ah, Muchas yo no me diga gracias las. y muy importante también lo que comenta usted sobre la transformación y la diferencia con la digitalización, ¿no? Ujú, A mí particularmente me ha hecho mucho analizarlo y volver a repensar de cuán acuerdo. transformados estamos nosotros, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Bueno, y finalmente terminamos con esta pregunta. En el sentido del tema, ¿cuál es la misión que tendría la inteligencia artificial? Ya que las tecnologías basadas en las energías renovables dependen más de factores naturales y estos varían inexplicablemente. Bueno, eso nos comenta Jesús. Aleatoriamente. Sí, aleatoriamente, sí, y tiene toda la razón y el sentido de la pregunta. Mira, yo creo que la inteligencia artificial
nos puede ayudar a generar modelos. Y hablaba ahora hace un rato que una cosa es digitalizar una empresa y otra muy diferente, transformarla digitalmente. En ese mismo orden de ideas, tú puedes aplicar la inteligencia artificial a nuestras redes de energía eléctrica, pero la inteligencia artificial no va a tomar la decisión. ¿Quién toma la decisión de generar más con viento que con carbón? Somos los seres humanos. Pero la inteligencia artificial sí nos puede ayudar a determinar cuál es el mejor momento para generar con viento, porque puede predecir los flujos de viento, puede predecir cuál es la mejor banda solar o el mejor momento de incidencia solar. Nos puede ayudar a determinar y a encontrar los mejores puntos de conexión o dónde podríamos insertar, por ejemplo, elementos como baterías o electrónica de potencia aplicada a redes de transmisión de energía eléctrica, que esa es otra conferencia, electrónica de potencia aplicada a redes de transmisión de energía eléctrica. Pero la inteligencia artificial te permitiría eso. Imaginarte, de lo que yo he visto y que he podido sentir, es que la inteligencia artificial nos ayuda a pensar escenarios que a nosotros no se nos han ocurrido. ¿Por qué? Porque correlaciona variables que no hemos visto. Ahí es donde entra la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para darnos más criterios a nosotros para tomar mejores decisiones. Pero indudablemente, las tecnologías, lo que llamamos la red, recursos de energía renovables o estas energías renovables, que dependen de factores naturales y que varían aleatoriamente, porque pues por más de que queramos que sople el viento, a veces no sopla, o por más de que queramos que hoy en Lima al mediodía salga el sol, de pronto sale porque salió ayer, eh, no sabemos, hay elementos aleatorios, pero sí nos puede ayudar la tecnología y la inteligencia sobre todo a predecir a esos elementos predictivos. Les dejo una frase para que la busquen los que van a trabajar en los elementos de mantenibilidad. Antes hablábamos del mantenimiento de fabricante, el que entrega al fabricante en su mano. El mantenimiento evolucionó y hablábamos del mantenimiento basado en tiempo. Luego hablamos del mantenimiento basado en condición. Luego hablamos del mantenimiento preventivo. Ya recientemente del predictivo. Pero hay un último tipo de mantenimiento que se llama el prescriptivo. Y ahí es otro elemento en el que entra la inteligencia artificial. Es cuando, a ver, un ejemplo interesante. ¿Por qué empezaron a poner la vacunación del COVID en todas las personas mayores de 60 años o de 65? No tuvieron que esperar a que le diera COVID a todos para encontrar que ese era el foco de personas a las cuales había que atender. Entonces, la prescripción es un tipo de tendencia, un tipo de analítica que permite determinar una acción sobre alguien o algo a partir de lo que le sucede a la familia o a elementos o personas que tienen las mismas condiciones. Ahí es otro punto en el que la inteligencia artificial apoyaría la aplicación no solamente de energías renovables, sino de nuevas tendencias de mantenimiento, el prescriptivo. Ese les queda de tarea. Muchas gracias por su participación, ingeniero Remolina Álvarez. Ha sido un gusto tenerlo en este evento con la ponencia Tecnologías y Monitoreo Inteligente en Redes de Transmisión. Muchas gracias, Liz, y muchas gracias a todos. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias a todos los asistentes. Para finalizar, les hacemos un recuerdo que por favor a la tarde, a las 3 p.m. hora Perú, no olviden conectarse a la siguiente ponencia que es impresión en 3D. Muchas gracias a todos, que tengan una feliz tarde.